Saludos amigos de Viajando a lo Boricua y bienvenidos a otro programa más de tu programa favorito donde hablamos de viajar porque sabemos que viajar es vivir. Y como siempre decimos, viajar no es un gasto, es una inversión que haces en tu vida, que transforma vidas y te abre al conocimiento. Así que para nosotros es un placer seguir contribuyendo con temas como estos para que usted pueda decidir de una vez y por todas: me voy a viajar, me voy a conocer el mundo, porque vas a enriquecer cada esquina, cada pedazo de tu vida. Vas a continuar enriqueciéndose a medida que tú vas viviendo y vas transformando tu vida conociendo el mundo. Pero siempre hay veces que hay un pequeño impedimento para decidir viajar, especialmente para nosotros que vivimos en una isla 100 por 35, y es que hay algunas personas que padecen de aerofobia. Y no me hable de eso. ¿Qué rayos aerofobia? Pues aerofobia precisamente es el miedo a volar, el miedo a subirse en un avión, que definitivamente para los islanders como nosotros, que vivimos en un espacio tan pequeño y que probablemente hemos recorrido Puerto Rico de esquina a esquina, si queremos seguir enriqueciendo nuestra vida, tenemos que salir en avión. Y hay de algunas personas que tienen no miedo, terror a volar. Y precisamente para eso contamos hoy con un profesional de la conducta que se llama Yafet Ramos, y está aquí con nosotros para hablarnos un poquito de esa fobia a volar, de ese miedo a volar, pero no solamente hablarnos un poquito de esa fobia y ese miedo a volar, sino también de que tengamos la oportunidad de desarrollar estrategias para identificarlo y superarlo y beneficiarnos entonces de esto que estamos mencionando. Buenas noches, Yafet, bienvenido a Viajando a lo Boricua. Buenas noches, Juan, gracias por la oportunidad. Cuéntanos un poquito, antes de entrar en esto, Yafet, yo te conozco a ti hace mucho tiempo como profesional de la conducta. Te he visto trabajando con primeros auxilios psicológicos, que es un tema que no domina todo el mundo. Y eventualmente te he visto entrando al mundo de la psicología organizacional, que definitivamente llegó para quedarse, aplicando elementos neurocognitivos y de neurociencia a las organizaciones. Háblame un poquito de lo que estás haciendo ahora mismo en tu vida personal y profesional. Bueno, personal sé que está todavía de jolimón, pero la vida profesional, cuéntame un poquito. Bueno, realmente estamos apoyando desde la consultoría de desarrollo organizacional y gerencia estratégica, y más en mi rol, yo soy consejero psicológico, más bien apoyo dentro de este aspecto, y es ayudar a las empresas a ser más eficientes, rentables y competitivas. Llevamos 6 años con distintas industrias, distintas empresas, y lo más importante es que el comportamiento humano es en todas las áreas. Cuanto más uno se conozca, mientras más uno pueda conocer cómo yo me comporto en ciertos escenarios, más herramientas puede tener en el día a día. Y eso aplica en el trabajo, y eso aplica en la vida diaria, y hoy que vamos a tocar que también eso aplica cuando vamos a viajar. Totalmente. Mira, he visto familias que quieren llevar a sus niños a Disney, pero papá no le gusta montarse en un avión, le tiene miedo. Esto es una fobia, ¿verdad? O sea, es una fobia. En realidad, ¿qué es una fobia? Bueno, es que hay que distinguir entre miedo y fobia. Cuéntame. Miedo en muchas ocasiones es cierto tipo de temor. La fobia inclusive son síntomas más fuertes que nos paralizan, o que inclusive desde antes de yo pensar que me voy a montar en avión puedo tener síntomas de paralización, de náusea, y te voy a decir, mira, ni imagino, yo no voy para allá, a mí no me hablen de eso. Y en nuestra cultura tendemos a confundirlo y pensamos inclusive que es changuería. Mira, deja eso, todo el mundo se monta en un avión, y más con la experiencia que ahora tenemos de los puertorriqueños viajando constantemente. Si pensamos en la Florida, pensamos ya eso es casi un bus, una guagua que nos lleva allá, pero la realidad es que cuando pensamos en fobia, los síntomas son más agresivos, inclusive puede paralizar o llevar a una persona a tomar decisiones que no esperamos. Hasta en muchas ocasiones producirle cierto tipo de ansiedad, que en ocasiones se correlaciona la ansiedad con la fobia, aunque no necesariamente es lo mismo. Mira qué interesante lo que estás trayendo, porque puede haber una vacación maravillosa, y cuando hay un miedo a volar no se disfruta.
no se disfruta la planificación, no se disfruta porque simplemente lo que está en tu mente es voy a volar. Y cuando uno se adentra en lo que es la aerofobia, se da cuenta que a veces no tienes ni siquiera que pensar en llegar al avión. Eso es así. Desde los procesos antes de lo que puede ocurrir, qué va a pasar, y si ven noticias y de momento sale una noticia de un avión o de un incidente, un accidente, la gente peor se convierte. Así y de momento está viendo National Geographic y sale catástrofes aéreas. Y pues la persona dice, viste, te lo dije. O sea que vamos viendo que no solamente ni siquiera es montado en el avión. Ahora, la cantidad de pensamientos catastróficos que ocurre, esa persona lo va a manifestar y va a tener síntomas, pero lo que va a pensar casi todo es negativo. Aquí se puede caer el avión, ¿qué va a pasar? Están hablando, aquí hay una conspiración. O sea que vemos que esa persona va a tener ciertos pensamientos adversos a lo que puede ocurrir dentro del evento, y eso va a tener, por supuesto, va a afectar sus emociones y sus comportamientos. Mira, qué interesante, porque nosotros que estamos montados prácticamente en un avión toda la semana, esos comportamientos los identificamos en un avión. Basta con que el avión se mueva un poquito y salen los primeros Ave María a las millas. Y la gente empieza a rezar el rosario y empiezan a gritar y no está mal. Obviamente a nosotros nos encanta orar antes de montarnos en un avión porque siempre tenemos esa ñapita, vamos a decir ahí, de que Dios está con nosotros. Pero definitivamente has traído un punto interesante, y es el concepto emocional. Mucha gente dice, y estoy de acuerdo, que el miedo es una emoción paralizante. Cuando se habla de la aerofobia, sí, puede llegar a paralizar y nos puede llevar a tomar decisiones en contra de, puedes tener o puedes soñar con ir a un país, pero la persona nada más de pensar de que tengo que ir en avión, pues prefiere tomar la decisión de no ir. O sea que puede llegar a un punto de paralizar, puede llegar a un punto de que la persona se siente en ansiedad, puede sentir náusea, o sea, la cantidad de síntomas que puede sentir la persona. Y muchas veces uno de los retos que tenemos es que pensamos que no es nada, o necesariamente la persona no responder y decir, mira, ¿qué le está pasando a la persona? ¿Por qué no responde? Y es que cuando ya estamos hablando de una fobia, no se trata de manera fácil, o no es con, mira, nos montamos para ver cómo te va. No, la persona está pasando por un proceso tanto psicológico como emocional que le impacta y muchas veces los puede llevar a paralizar. Mira, es bien interesante porque la gente dice, te ganaste un pasaje para Disney con todos los gastos pagos, y la persona dice, nada, prefiero esperar la feria de Park allí. Un saludo a los amigos de Feria de Park. No hay nada. No, pero es así. ¿Por qué? Porque simplemente puede tener un premio espectacular, pero el hecho de llegar de aquí a ese premio implica un avión. Sí. Y ya el avión se convierte en ese obstáculo que se tiene. Pero podemos hacer un ejercicio. Cuando tú piensa en un viaje que tú quieras darte. ¿Qué tú piensas? ¿Qué te trae y qué te evoca para ti? No, me evoca, por ejemplo, ahora que próximamente vamos a estar en Alaska con un grupo allá a través de los glaciares, a través de la bahía de los glaciares, you know? Ya yo estoy viendo los picos nevados. La persona puede ser que esté diciendo, ay, ¿y si se cae el avión? Ay, y en Alaska tú no sabes si me quedo allí parado. No, lo que puede pasar. Es más, de camino tú no sabes qué no puede ocurrir, qué está pasando en los aeropuertos. O sea, mira cómo las percepciones, correcto, las emociones pueden cambiar, y para ti ser un estado deseado, algo soñado que te evoca felicidad, que te evoca algo que quiero alcanzar, y la persona lo que le pueda evocar es rechazo. Una tortura, un castigo, y piensa, no, yo no quiero ir para ese lugar. Tú lo mencionaste como un premio, la persona verlo como un todo castigo. Lo contrario, como un castigo, y a veces eso, hasta en los pensamientos, nos autoafligimos ese castigo dentro de, me tocó esto y cómo lo voy a manejar. Y no todo el mundo ni siquiera lo expresa. Incluso en últimas investigaciones, la Asociación Americana de Psicología expresa que hasta de un 25 hasta un 40% de las personas pueden sentir cierto temor a la hora de volar. O sea que no es tan aislado como uno piensa, es bastante común. Y ahí la diferencia, mucha gente se atreve a afrontar ese miedo,
pero cuando hablamos de aerofobia, vamos a tratar, o en muchas ocasiones van a tratar de evitar la experiencia porque pueden tener o un trauma o haber tenido precisamente una mala experiencia a la hora de volar. Y fíjate que quiero hacer un ejemplo aquí interesante porque hay gente que vuela mucho y tienen ese temor. Y un ejemplo, mi esposa. Sí. Mi esposa es eso que tú acabas de describir. Es un viaje de aquí a Madrid que dura 8 horas y por lo menos 6 veces ella me va a despertar. ¿Qué dijo el piloto? No sé, porque estaba dormido. Pero mira que está temblando el avión. Pero mira ese ruido que está haciendo. Los alerones, mi amor, son los alerones. Pero mira el perro, es un A320, es un Transfu. O sea, y realmente ha viajado mucho. Ha viajado el mundo, viaja sola. Pero siempre existe esa preocupación. O sea que no es solamente el decir que el miedo a volar le da al que no vuela, sino que el que vuela también puede experimentar ese miedo a volar, no importa cuántas veces haya volado. No importa cuántas veces haya volado, y mira cómo tiene que ver tanto lo que pensamos como nuestras emociones a la hora de nosotros montarnos en un avión, y que no se desvincula. Ahora, la aerofobia ya sí no se trabaja de manera igual. Hay que prepararla a la persona a la hora de montarse en un avión, y específicamente en muchas ocasiones necesita un profesional de la salud mental o de la conducta humana para ir preparándolo, porque no es como que, ay, él tiene miedo, pero nos vamos y ya nos vamos a montar y tú estás en el avión. No, si no preparamos a la persona le podría representar daños adversos, o la persona misma decir, yo no voy a ningún lado por la sensación que le puede causar el montarse en el avión. No, y hemos visto mucha gente que para evitar llegar a eso, vamos a decirlo como se dice en la calle, se empepan. Se meten pastillas que es para levantar, para dormir 15 días como si fueran dulces. ¿Por qué? Porque eso los hace sentir mejor, o no los hace sentir nada, y cuando despiertan ya están en el destino. Pero bien lo menciona, es un mecanismo de cómo yo afronto la situación. O sea, no quiero pasar por esto, pues pero esta es una de la manera, pues entonces paso de esta manera. Hay gente que incluso, yo no sé si tú eres de los que te duermes o no te duermes en el avión, pero hay gente que dice, yo no me puedo dormir en el avión, o cualquier sonidito, esas bajaditas, sí. La gente se levanta y ¿qué va a pasar? O sea, que vemos que es bien individual la experiencia, pero las reacciones a la hora de montarnos en un avión, el término de seguridad, no todo el mundo se siente seguro. Yo duermo, montar. Muy bien. Pero cada vez que despierto y miro para el lado, mi esposa está así como los ojos de un pescado que es de freezer, así bien grande, y tú no tienes idea de cuántos moretones yo termino después de un vuelo de 8 horas. Claro. Me aprieta por todos lados. Yo, ¿qué pasa? No, te pregunto yo a ti, ¿qué pasa? Pero vuela sin problema. Claro, pero ahí estamos viendo la experiencia que puede tener cada individuo y cómo tiene esas herramientas. Ella cuenta contigo como recurso. Ahora, yo te preguntaría, ¿cómo sería la experiencia si le toca sola? Bueno, yo no quiero saber la experiencia del pasajero que vaya al lado de ella si le toca sola, porque yo te aseguro que se va a dar cuenta de que ella tiene eso. Pero sabe que le gusta viajar, lo disfruta. Se podría decir que lo está superando, pero es lo interesante que hemos traído. O sea, hay gente que aún con la fobia, con el miedo a volar, se disfrutan los viajes. Ya mismito vamos a regresar a nuestro programa para hablar de qué cosas podemos hacer para superar el miedo a volar. Tú como profesional de la conducta, por supuesto, nos vas a traer algunos consejos que quizás para muchos dirán, no, yo no. Pero esté seguro, búsquese su lápiz, búsquese su papel para que usted anote, si usted es de los que le tienen miedo a volar, estas cositas. Mientras tanto, vamos a conocer. Necesito que pierdan el miedo a volar para que se monten con nosotros en estos viajes espectaculares. Descubre la magia de Italia en un viaje espectacular del 1 al 11 de diciembre del 2026. Italia Mágica te llevará desde el elegante Milán hasta la eterna Roma, recorriendo ciudades soñadas como Verona, Florencia, Pisa y la impresionante Costa Amalfitana. Además, vivirás una experiencia única viajando en el famoso tren Bernina hacia San Moritz, Suiza, rodeado de paisajes alpinos de película. Y lo mejor, todas las excursiones están incluidas. Celebra esta temporada viajando, creando recuerdos y enamorándote de Europa con cada paso. Reserva hoy con Viajando lo Boricua y prepárate para descubrir la magia de Suiza e Italia. Recibe el Año Nuevo en España con una experiencia inolvidable, del 30 de diciembre del 2026 al 6 de enero del 2027.
Viaja con nosotros a Madrid y Andalucía y celebra la llegada del nuevo año participando de la tradicional fiesta de las uvas en la famosa Puerta del Sol en Madrid. Además, descubrirás ciudades llenas de historia y encanto como Toledo, Sevilla, Ronda y Granada, disfrutando de cultura, gastronomía y paisajes espectaculares en cada parada. Comienza el 2027 viajando, celebrando y creando recuerdos inolvidables junto a Viajando a lo Boricua. Para más información, comunícate al 939-945-8945 o visita nuestra página web www.viajandoloboricua.com. Esta Acción de Gracias vive 2 destinos fascinantes en un solo viaje. Del 26 de noviembre al 5 de diciembre del 2026, acompáñanos a descubrir la elegancia de Madrid y la magia de Turquía. Recorre las impresionantes calles de Madrid, conoce la histórica ciudad de Toledo y luego déjate sorprender por Turquía visitando Estambul, Ankara y la increíble Capadocia, famosa por sus paisajes únicos y globos aerostáticos de ensueño. Historia, cultura, gastronomía y experiencias inolvidables en un viaje espectacular diseñado para crear recuerdos para toda la vida. Reserva hoy con Viajando a lo Boricua y prepárate para una aventura extraordinaria entre Europa y Asia. Esta Acción de Gracias cambia la rutina por una experiencia inolvidable en Europa. Del 24 de noviembre al 1 de diciembre del 2026, acompáñanos a descubrir la magia de París y el encanto de Brujas. Imagina caminar junto a la Torre Eiffel iluminada, recorrer las románticas calles parisinas, disfrutar de los famosos mercados navideños y luego perderte entre los canales de arquitectura de Cuento en Brujas, una de las ciudades más hermosas de Bélgica. Espacios limitados. Celebra Thanksgiving viajando, creando recuerdos y viviendo Europa como siempre soñaste. Reserva hoy con Viajando a lo Boricua y prepárate para una aventura espectacular. Y regresamos aquí a Viajando a lo Boricua, tu podcast favorito en términos de viaje y de qué cosas realizar para continuar enriqueciendo tu vida. Y hoy tenemos un tema espectacular para aquellos que no viajan y tienen la excusa de no viajar porque le tienen miedo a volar. Hoy tenemos un profesional de la conducta humana, Jafet, que está aquí con nosotros para hablarnos un poquito. Y en este segmento realmente lo que queremos hacer es explicar, y él va a presentar algunas estrategias que usted puede hacer para prepararse para que pueda disfrutar de ese viaje y que ese elemento que quizás es bien disociador, que quizás es bien fuerte, no sea tan difícil para usted. Hoy estamos en representación de McLaren, el mejor equipo de Fórmula 1, aunque me apaguen el micrófono aquí ya mismito. Bueno, Jafet, seguimos hablando aquí. Cuéntame un poquito de esas estrategias, porque fíjate que, como te mencionaba ahorita, hay mucha gente que va en el avión 8 o 9 horas sin parpadear, mirando la pantallita de por dónde ve el avión. Y eso, cuéntame, ¿cómo nos podemos preparar, Jafet? Bueno, yo creo que has dado en un punto clave. La preparación es fundamental. Y una de las recomendaciones es la preparación gradual. Ir poco a poco nosotros preparándonos para ese evento. Algunas personas tienen que ver cosas de avión, tienen que ver hacia dónde van y poco a poco uno evaluar, ir perdiendo ese miedo, como se le llama, para ir exponiéndonos a la situación que vamos. Muchas veces, porque muchas veces si llego a ese sitio sin haberme preparado, me expongo a la situación y eso muchas veces exacerba la conducta o exacerba los disparadores, y entonces ahí sí que sin preparación me lanzo y es muy probable que esos síntomas y ser positivo en esa línea, porque por ejemplo tú estás mencionando prepararse, ver elementos previos, pues póngase a ver cuán seguro es un avión, qué posibilidad hay de que usted sufra un accidente de avión, que son mínimas. Yo creo que hay más posibilidad de que te parte un rayo en dos a que te caigas de un avión. No se ponga a ver catástrofes aéreas. O sea, usted tiene que ver cosas que lo preparen. Y eso que tú mencionas es parte de lo que se llama también reestructuración cognitiva. Cómo yo tengo que ver los pensamientos catastróficos que tengo. O sea, yo voy para el avión y lo que voy a pensar es todo lo malo que puede salir. Se va a caer el avión, en el avión me va a dar ansiedad, voy a tener claustrofobia. Pues uno poderse preparar a decir,
¿esto que yo realmente estoy pensando, realmente es cierto o están precisamente mis pensamientos y lo que yo estoy argumentando no necesariamente es lo que va a ocurrir? Eso es una de las estrategias que se utiliza a la hora de poderse exponer y a la hora de viajar y enfrentar ese miedo a viajar. Otra de las técnicas es la relajación. La canción aquella de Jarabe de Palo. Bonito, todo me parece bonito. Y que entonces lo podamos ver al revés, pensarnos, ¿qué pasaría si todo sale bien? Si tengo unas vacaciones positivas, si me disfruto el viaje, eso nos puede servir como estrategia para nosotros manejarlo. Otro de los aspectos es la relajación. Cómo nosotros tenemos técnicas de relajación y de respiración para ese momento, pues nosotros estar relajados. Es más, el día antes uno debe procurar tratar de dormir bien, la comida debe ser liviana, o sea, tener ese tipo de cariño, yo le digo ya hasta cuidado con uno mismo, claro que sí, para que sea un día. Es más, yo tengo que decir, este día va a ser uno de los días más espectaculares que voy a tener, porque uno mismo se va preparando y exponiendo a una situación que en muchas ocasiones nos puede causar este tipo de miedo o este tipo de ansiedad. Inclusive hay muchas personas que parecen de ansiedad y esto se les exacerba. ¿Cómo me voy preparando para ese evento? Sí, tenemos que reconocer, y aquí tengo que ser responsable, que eso es si yo tengo un miedo, pero cuando ya yo siento que eso me paraliza y ahí sí puedo caer en la aerofobia, lo recomendable es poder ir a un profesional de la salud semanas o meses antes para ir preparándonos y tener técnicas correctas a la hora de nosotros hacer ese viaje. Yo creo que es importante también lo que mencionaba el elemento de estar informado. Estar informado, conocer el destino, quizás saber cuánto tiempo va a durar el vuelo, conocer un poquito sobre los ruidos que ocurren en el avión. Hay unos, hoy en día todo el mundo es influencer y todo el mundo es, podemos decirlo así, poscatero. Y fíjate que hemos visto muchos pilotos que han hecho sus podcasts y explican claramente y repiten claramente que, por ejemplo, todo el mundo está preocupado por la turbulencia. La turbulencia puede ser molestosa, puede sentirse complicada, pero no compromete la seguridad del avión. Entonces, esos elementos deben formar parte de la preparación. Claro, pero también siendo muy puntual, muchas veces tratamos de convencer con análisis o datos a una persona que lo que tiene es quizás una fobia. Créanme que en ocasiones no nos va a funcionar por más datos que nosotros tengamos si la persona no se siente preparada o no acude a un profesional porque está manejando situaciones, emociones, pensamientos y conductas. Y a veces si he pasado una mala experiencia, tú no me vas a poder negar la mala experiencia y claro, decirte, mira, yo sobreviví a esta experiencia o a este evento. Pues a la misma vez, pues es bueno orientarse, pero conocerse y darse la oportunidad de entender qué pasa este tipo de personas y cómo nosotros podemos ayudarlo. Una de las cosas principales, no minimizar. Si alguien te dice, tengo este síntoma, por favor, no le diga, ay, esa bobería. No, déle herramientas o busque herramientas, cómo usted puede ser support en ese proceso. Fíjate, ha dado en el clavo y ahí yo tengo que levantar la mano de que en muchas ocasiones mi esposa ha venido conmigo y digo, ay, muchacha, estate tranquila ya, si eso no pasa nada. Entonces, no, eso no es bueno. No es recomendable porque en vez de uno propulsar o ser de apoyo a la persona, lo que está haciendo es invalidando sus emociones y eso puede exacerbar en muchas ocasiones o las emociones. Ay, o la mi amor, perdóname, te lo pido, por favor, perdóname que no lo sabía. De ahora en adelante no te voy a decir que son changuerías. Excúsame por esa, mi amor. Así que ya vamos viendo, repasando esa reestructuración cognitiva, ese proceso de relajación, ese proceso de preparación gradual, incluso cómo me preparo desde el día antes. Son técnicas efectivas que nos pueden servir para nosotros exponernos. Pero si sentimos que aún así la situación se nos agrava o nos abacora, pues recomendamos ir a un profesional de la salud mental. Me gustaría que tocáramos un tema que quizás se va relacionando más con los primeros auxilios psicológicos, porque he sido testigo de personas que han tratado de superar ese miedo a volar y se sientan en el avión y de momento se descontrolan
si uno estuviera en esa situación de que siente que se va a descontrolar ya en un momento de emergencia, ¿qué podemos hacer? Bueno, siempre tiene que buscar o recomendamos tener contacto de emergencia o cómo yo puedo tener una referencia dónde están los puntos que uno debe referirse, porque esto va a depender de muchas situaciones. Si estoy viajando solo o estoy viajando acompañado. Si uno está viajando acompañado, poderle desde antes decir, mira, puedo padecer estos síntomas. Si uno tiene alguna enfermedad, podérselo comunicar, porque pudiera también exacerbarse la situación. O sea que uno va a depender de muchas circunstancias, pero lo más importante es qué fuentes de referencia o ayuda yo tengo previa, que yo pueda conocer dónde está la salida, a quién puedo acudir, a dónde puedo ir y cuáles serían los recursos. Y si padezco de algo desde antes, pues ya estar preparado para la situación. Eso que estás trayendo es interesante, porque hemos visto los flight attendants o los psicólogos, los hemos visto en acción. Hemos visto los psicólogos en acción, hemos visto los psicólogos no, los flight attendants, que están entrenados en esto, y los hemos visto. Bueno, la frase clave es, yo la he escuchado muchas veces, relájate y coopera. Pero ese relájate y coopera puede venir acompañado de respira hondo. Que son cosas que hemos visto para que la gente se tranquilice, porque a 36,000 pies de altura, una persona descontrolada con un ataque de pánico que es complicado, y que aunque es una persona de 100, puede poner en riesgo no solamente su vida, sino a los demás. Y realmente destrezas de autocuidado que podrían... Yo no sé si yo podría reconocer que estoy entrando en esa crisis, y destrezas de autocuidado que quizás yo podría emplear en ese momento. Claro, pero mira, interesante lo que mencionas. No es lo mismo una situación aislada donde yo quizás me pueda sentir que casi síntomas de claustrofobia. Estoy en un sitio y no voy a poder salir, que ya previo, que muchas veces lo que ocurre, pues yo tener síntomas de ansiedad, yo tener síntomas precisamente de claustrofobia. Eso yo lo tengo que reconocer antes. Claro. Pero hay situaciones que ocurren, y si ocurren ahí tenemos que responder. Pero sí, lo que ocurre y está documentado es que hay muchos procesos de ansiedad que se exacerban y no nos preparamos para el evento. O ansiedad o ataques de pánico, ya yo lo tengo que reconocer qué podría ocurrir y prepararme para un posible escenario, aunque nunca me hubiera pasado. Porque si no me expongo, la respuesta va a ser muy, muy lenta, y no, cuando digo muy lenta es que a lo mejor no voy a poder responder de la mejor manera y otros no van a poderme ayudar como yo esperaba, o a lo mejor se prolonga la situación porque llegó el momento y en el momento nadie sabía cómo iba a actuar. Mira, uno de los errores más comunes que se mencionan, pues para prepararnos para el programa, estuvimos haciendo lectura, es que la gente dice, pues yo me voy a meter 3 palos, me voy a meter 3 whisky, voy a llegar allí como si nada. Y en realidad eso retarda tu reacción. Y no necesariamente es lo más correcto y lo más idóneo. No, es todo lo contrario. O sea, tú bien lo mencionas, que no es recomendable que uno viaje bajo esos efectos. Inclusive, en muchas de la sociedad, y a veces hasta nosotros los puertorriqueños lo vemos como, ay, es que eso me ayuda a tranquilizarme. Pues la recomendación es que no lo haga si les toca un avión, porque el tiempo de respuesta pudiera ser peor y usted no está en todos los sentidos para poder entonces responder a esa situación. Para el wiki, ya usted lo sabe, así que no. La respuesta es que si usted tiene miedo a volar, el ron o el romo, como usted le llame, no es la mejor solución. Por supuesto que hay gente que van medicados por razones ya que si usted tiene ya más allá de un psicólogo consejero, usted tiene un psiquiatra que entendió que la mejor manera de manejar con medicamentos, pues no hay malo. Lo que no está bien es que usted agarre la Pelco de papá o la otra del otro y se la tome para dormirse. Claro, y no es recomendable, lo volvemos a decir, pero mira cómo lo que tú estás presentando es que ante yo enfrentar un miedo, muchas veces estoy buscando cómo lo voy a manejar. Les recomendamos que busque método asertivo y efectivo, método saludable. Eso que Juan menciona, precisamente un ejemplo de no quiero enfrentar la situación, pues voy a buscar la primera alternativa. No, todo lo contrario, cómo usted se orienta, cómo usted se educa
se educa y cómo usted se prepara para esta situación. Inclusive dice, ¿cómo voy a responder? Otro aspecto importante, si viaja con alguien, comuníquelo. Tenga los recursos de apoyo para que la persona le pueda servir en caso de que suceda cualquier situación. Tus redes sociales, Jafet, para aquellas personas que te están viendo y quieren seguir hablando contigo. Bueno, en las redes sociales estoy en Instagram como Jafet Psicólogo. Les invito a pasar. Tenemos un contenido que estamos reestructurando la página y el contenido dirigido a también los factores, porque para viajar, Juan, se necesitan finanzas. Por supuesto. Pues desde el área financiera y cómo nuestras emociones no solamente afectan viajar, afectan nuestra vida cotidiana. Excelente, Jafet. Así que ya sabes, Jafet Psicólogo en las redes sociales, en Instagram. Y ustedes, queridos amigos, como siempre, hoy regalamos lo que más les gusta a ustedes. ¿Cuántos quieren ir para Culebra? Tenemos 2 boletos. Mire, ferry, transporte en Culebra, almuerzo incluido, silla y sombrilla todo el día y hasta la guagua de San Juan para que no tenga que guiar, o desde Cagua. Solamente tienes que compartir este contenido, seguirnos en Instagram, y todas esas personas que entren como seguidores, vamos a sortear esto entre ustedes porque es para ustedes. Recuerde que viajar es una inversión que va a maximizar tu vida, y recuerda que donde te transporte tu imaginación, aquí en Viajando a lo Boricua, nosotros te llevamos. Buenas noches.